Un saludo especial para todos los miembros de la Honorable Cámara de Representantes, pero sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, para la doctora Astrid Cáceres, padres de familia, madres comunitarias, personas técnicas que trabajan por la infancia y la adolescencia, alcaldes que en este momento se sienten frustrados porque no encuentran opción ni solución en sus territorios para atender una necesidad que no es facultad ni dependencia de ellos, sino que es estrictamente del gobierno nacional a través del ICBF. Yo quiero contextualizar la población a la cual nos estamos refiriendo. Más o menos el 30% de los colombianos son niños, niñas y adolescentes, alrededor de 16 millones de individuos que están en ese segmento de su edad. De ellos, el 10%, es decir, 1.600.000 niños aproximadamente, son los que atiende el bienestar familiar. Y estamos hablando, como lo dijo la doctora Sánchez, de los niños más vulnerables, en las condiciones más paupérrimas para acceder a todos los derechos fundamentales que le debe garantizar el Estado colombiano. Niños entre 0 y 5 años, que somos nosotros los que estamos llamados a defender sus derechos. Pero esto no se queda aquí. Estamos hablando más o menos de 4 millones de familias que se ven afectadas directa e indirectamente con esto. Y me refiero a aquellas madres y padres que tienen que llevar estos niños a estos hogares para poder ir a conseguir el sustento de sus familias, para poder trabajar, porque de lo contrario deben dejar el niño a merced de quién sabe quién, viendo qué sabe qué, sufriendo quién sabe qué tipo de violencias, doctora Astrid. Estamos hablando de familias, doctora Catherine, que acceden a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en promedio en todo el país. Esas son las familias más vulnerables. Estamos hablando del periodo donde los niños están formando su cerebro, están formándose físicamente. Ese es el servicio de atención en salud, en nutrición y en los demás menesteres que acontecen que debe brindar el ICBF. Estamos hablando de las madres comunitarias, personas que han dedicado su vida entera a cuidar de los niños, doctora Astrid, pero que hoy le hacen reclamos a los alcaldes. Contrario a lo que dijo el presidente en el saludo que le dio, donde dijo que usted llegó muy temprano, a las 9 de la mañana. Lastimosamente el ICBF no ha llegado al Putumayo. Lastimosamente el ICBF no ha llegado al Baupés. Ni qué decir de los niños del Amazonas. Esa Colombia profunda, doctora Susana, que ustedes defienden. Allá no ha llegado el ICBF a ese debate que usted tanto quería insistir se realizara el día de hoy. Gracias profundas, doctora Susana. Gracias por esa responsabilidad que tiene usted con los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Y como me corresponde hablar de ejecución financiera, no de la cantidad de respuestas controversiales que usted me dio en su escrito, sino lo que dicen los indicadores de la página de transparencia de Hacienda, quiero contarles que el ICBF tuvo por parte de ustedes, de este Congreso, un aumento presupuestal del 37% para gastos de funcionamiento. Pero escuché aquí al presidente del Sindicato de los Defensores que están reventados, sobrecargados de trabajo. Entonces no entiendo ese billón que pasó de ser de 780.000 millones de pesos a 1.060.000 millones, doctor, ¿en qué se lo está gastando? Un 26% para funcionamiento, es decir, en total solo un 12% de ejecución total. Y el problema, doctora Astrid, es que nos fuimos a revisar punto por punto en los indicadores en la página de transparencia y encontramos valientes falencias. Programas para prevención
y atención de la amenaza de los derechos de los niños. Señores representantes, escuchen la típica media del promedio de ejecución de este gobierno, que hoy se responsabiliza el ICBF por ellos. Prevención, 1.75%. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ejecución, 5.7%. Programas de prevención en el componente de alimentación, lo más sensible que tienen los niños. Ejecución, 0.39%. Doctora Susana, 0.39% de alimentación, incluyendo los niños antioqueños. Programas para apoyo y proyectos de vida, uno de los programas banderas del gobierno, del ICBF, 0%. Nada. Pollito rallado, nada. Doctora Astrid, a mí sí me van a tener que contar cuál es el problema, porque además estos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda, de la página de transparencia, precisamente cargados por el gobierno nacional. Ahora bien, empezamos a auscultar cuáles eran los problemas a los que se refería la doctora Sánchez, a buscar y a escudriñar qué era lo que estaba pasando con una excelente funcionaria que pasó del Ministerio de Educación a direccionar la entidad más importante para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Primero, ideología, presunción de corrupción con todos y cada uno de los contratistas o proveedores de alimentos que tiene el país, todos señalados, estigmatizados. Y entonces allí la funcionaria dejó de ser técnica y se volvió política. Empezó a sacar sendos trinos hablando de corrupción, hablando de que se estaban robando la plata de los niños, pero no vimos las denuncias ni las investigaciones. Hablaron de corrupción, pero eliminaron los filtros para poder establecer los mejores proveedores para los temas de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ya más adelante profundizaré en ese ítem. Y como si fuera poco, doctora Astrid, amañaron la contratación. Y la amañaron porque en medio de las fiestas decembrinas, exactamente, óigame bien, doctor Wadid, el 6 de diciembre, modifican el manual de contratación del ICBF y aparece un numeral, el numeral mágico, el numeral H, mi querido doctor Wadid. ¿Qué dice el numeral H? Ábrase la contratación, contratación directa, hagamos la piñata y la fiesta con invitaciones cerradas, repartámoslo la torta nosotros. Yo he ido a piñatas y en piñatas yo bailo con mi familia, comparto con los niños de mi familia, pero solamente somos nosotros. Esa fiesta fue la que celebró el ICBF en esta ocasión. Invitaciones cerradas y además modificó el listado para poder contratar a los diferentes operadores o quienes deben entregar los recursos para poder llevar a cabo la alimentación de los niños. Se bajaron los estándares de calidad a la población más vulnerable, que merece la mejor atención del Estado colombiano, los mejores para los más pobres, y llenaron el ICBF de politiquería cuando empezaron a mencionar la contratación con las asociaciones de padres de familia, con las sociedades étnicas. Pero ¿sabe qué es lo peor, doctora Astrid? Yo no sé si ustedes creyeron que yo no iba a leer la respuesta. ¿Y sabe qué dice en su respuesta? Dice, ni siquiera la sectorización de la contratación, sino que todo es contratación directa. ¿Y cómo le llaman en el Congreso a la contratación directa? Contratación a dedo, doctor Escaf. Eso se volvió el ICBF, con un agravante. Este Congreso ha sido el más generoso con el ICBF y su ejecución deja mucho que desear. Y le digo una cosa, los estudiosos en materia politológica frente al fenómeno de la corrupción
dice que uno de los centros que agravan más las circunstancias en corrupción es la discrecionalidad que tienen los funcionarios para tomar decisiones en la entrega de los contratos. Y usted lo que está haciendo acá con esta modificación en plenas marranadas en diciembre fue fomentar la corrupción a diestra y siniestra en nuestro ICBF, doctora Astrid. Politiquería, doctora Astrid. Consecuencias. El numeral H se convirtió en un incentivo para la corrupción. Consecuencias. Les pillamos la jugadita que tenían debajo de la mesa en el mes de diciembre, metiendo el numeral H cuando todos estaban descansando y que de manera subrepticia llegó al manual de contratación. Pareciera más para poder contratar a los amiguis del gobierno, porque lo que vemos no son los mejores y un sinnúmero de denuncias en el SECOP que demuestran que esto ha producido más fenómenos de corrupción que mejorar la asistencia para los niños y niñas. Y les voy a demostrar cómo también se genera un gran detrimento patrimonial. Siguiente denuncia. Resulta que en el gobierno pasado se había creado el sistema Beto. Beto era una innovación en materia de inteligencia artificial. Lo que hacía era, acompañado por estamentos internacionales, verificar los mejores proveedores con puntajes, con calidad, premiarlos con dificultades, claro. Sin embargo, se hizo un esfuerzo mayúsculo para tener una selección objetiva de todos y cada uno de aquellos que les prestaban los servicios a los niños y niñas. Pero dentro de todo el documento que nos contestan, la jugada maestra para eludir, para evitar la corrupción, fue la contratación a dedo y la piñatica privada en las invitaciones privadas. Tenía como propósito asegurar la calidad del uso adecuado de los recursos, una capacitación para los funcionarios en ese famoso numeral H. ¿Qué terminó pasando? Que además lo dijo la Procuraduría, doctora Astrid, la está desbordando la posibilidad de contratar. Los niños se van a quedar sin la atención. No va a existir continuidad en la prestación del servicio si usted sigue así. Dicho y hecho, 90 días que los niños más vulnerables de Colombia se quedaron sin alimentación, sin atención a salud, sin cuidado, absolutamente en riesgo, en lugares extraños con personas intolerantes. En ese orden de ideas, yo sí les quiero recordar, queridos congresistas, lo que pasó con la niña en Delaware, que su mamá se fue y la dejó porque se fue a pasear a Puerto Rico, a solearse en las playas y posteriormente a Detroit. ¿Cuántos días sufrió ausencia esa niña para fallecer? 10 días. Y aquí son 90 días en los que los niños que reciben un solo alimento en el ICBF se quedaron sin protección, sin alimentación en el momento más importante de su formación física, cognitiva, emocional y demás. Es importante, doctora Astrid, decirle que además hemos encontrado los sinsentidos más grandes del mundo. Con la forma en la que usted modifica el listado para evaluar los oferentes, aquí el que vende perros y salchichas se puede asociar con una junta de padres para ir a prestarle la alimentación más nutritiva a los niños y niñas de Colombia. Aquí lo que estamos haciendo es un laboratorio con la primera infancia colombiana, un laboratorio en detrimento de sus derechos fundamentales que ha representado un daño irreparable en esos niños que dejaron de recibir alimentos para formar su cerebro durante 90 días, en esos niños que dejaron de recibir una atención en salud o que se pudiera levantar una alerta temprana por abusos en estos niños. Mi pregunta para usted, doctora Astrid, y espero que frente a toda esta plenaria me la conteste: ¿quién le dio la orden de introducir el numeral H en el manual de contratación? ¿O se lo inventó usted? Díganos si es usted la que dio la orden de contratar a dedo, si es usted la que está celebrando la piñata privada.
¿Por qué están haciendo política con el ICBF, celebrando contratos solamente con los amigos, sacando a quienes tienen experiencia, dejando en vilo un sinnúmero de empleos que trabajan con la primera infancia? ¿Quién va a reparar el niño desnutrido de esos 90 días? O esa madre que tuvo que renunciar a su trabajo porque usted no le prestó el servicio, o que hoy no les están prestando el servicio, doctora Ardila, doctora Bocanegra, en el Amazonas, en el Putumayo, que además usted me contesta, y excúseme el calificativo, yo no sé si de manera altiva o cínica, es que estamos buscando el mejor oferente para atender a la gente en el Amazonas y en el Putumayo, por tanto no hemos prestado este servicio todavía. Doctora, 10 días se demoró en morirse la niña en Delaware, y esa señora, la señora ecuatoriana, tuvo una condena a cadena perpetua por haber dejado esa niña morir a merced de la soledad, porque además murió deshidratada y desnutrida. La demora en la contratación fue un desastre porque, insisto, yo no sé usted quién le dio la orden de esa modificación de ese literal H, la economía popular, jugando con los niños, experimentando. La inoperancia del ICBF al cambiar las reglas de juego es evidente. Se dejan en evidencia en este debate los pésimos indicadores de ejecución que están en la página de transparencia del Ministerio de Hacienda, para que ustedes tengan cifras irrefutables, doctora Jarabe, irrefutables, indicadores de cero, de nada, que representa que los niños que necesitan que los adelanten a competir con los que sí tienen posibilidades, como nuestros hijos, se queden en desventaja. Denuncias frente a los temas de la contratación que encontramos en el SECOP. Requerimientos de la Procuraduría a lo largo y ancho denunciando esto mismo que estamos diciendo en este debate de control. Falsedad en documentos que se les filtraron porque ustedes modificaron el manual de contratación, porque no utilizaron la tecnología que ya está dispuesta para el ICBF. Oiga pues, valoraciones de 4 contratos antes de adjudicarse, donde en 4 veces se dice quién es el primero y se cambia 4 veces de ganador. Ahí están, en el SECOP. Y fuera de eso, mi doctora Astrid, las empresas ven como precisamente esa posibilidad de contratar directamente, realizan objeciones, pero ustedes siguen adelante con la contratación con quienes no tienen experiencia, con los más malos, con los peores proveedores, sencillamente por repartir la torta. ¿Qué experimento están haciendo con nuestros niños? Estas son las inquietudes que le quiero dejar a la plenaria de la Cámara de Representantes. Muchas gracias por su atención.